abordando el tema del frío, de las bajas temperaturas y de lo que trae aparejado, ¿no? La baja temperatura, primero por la falta de abrigo, que los sectores vulnerables por ahí sufran más, las diferentes colectas y campañas, pero también la forma de calefaccionarnos, ¿no? De calefaccionarnos con una serie de incidentes que han sido noticia en los últimos días, incendios e inhalaciones de monóxido de carbono. El caso más tremendo, esta niña, uno de los más tremendos últimamente, esta niña de 3 años que murió en Escobar producto de la inhalación de monóxido de carbono. Bueno, pidieron la detención de su niñera en un confuso episodio, pero nos vamos a preocupar por nuestra región, por nuestra zona, por nuestra ciudad, y el jefe de bomberos voluntarios, Guillermo Rafti, que nos atiende para ver las precauciones que siempre reiteramos acerca de el monóxido de carbono, cómo asegurarnos, qué hacer al respecto. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. Tal cual lo decías, estamos con Guillermo Rafti aquí en Bomberos. La recomendación es que empiezan los primeros fríos y prácticamente es renuente esta nota con Guillermo. Bueno, Guillermo, gracias por recibirnos. Lo ocurrido en Escobar y lo que ocurre lamentablemente cuando se cruza alguna tragedia genera esta nueva recomendación, estos nuevos pedidos que se hacen de resguardo. ¿Cómo resguardarnos ante el monóxido de carbono? Bueno, todos esos temas. Gracias por recibirnos, Guille. ¿Cómo va? No, por favor, gracias a ustedes, buenos días. Sí, en realidad el resguardarnos, primero por el monóxido de carbono tenemos que tener en cuenta el tema que es recurrente también en estos tiempos, el cuidado y el arreglo de los artefactos a gas que tenemos, o si llegamos a calefaccionarse en el uso de un brasero, tener las precauciones de la ventilación correspondiente que tiene que tener la vivienda. Bueno, lo que pasó en Escobar, que vos por ahí pusiste que fue afectado por el monóxido de carbono, ya es otra las causales que tienen ese siniestro, pero o sea, la muerte por el monóxido de carbono, pero ya producido por un incendio en sí, no por un mal uso de un artefacto. Está en todos esta cuestión de ventilar, no es muy renuente, hay que hacer hincapié permanentemente. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo analizas eso de aquí de Bomberos? Yo creo que hay que hacer hincapié permanentemente. El no ventilar, no sé, hay mucha gente que no tiene conciencia de lo efectivo que es la ventilación, a tal punto que yo por ahí he ido, o nosotros hemos ido a viviendas y cuando se hace la habilitación de la cañería de gas, se dejan las rejillas de ventilación correspondientes, que tiene que estar una en la parte superior y otra en la parte inferior de la habitación, y muchas veces en invierno mucha gente esas ventilaciones las tapa para que no entre aire frío. En realidad lo que está haciendo es tapar la ventilación correspondiente, y si hay acumulación de monóxido de carbono no hay intercambio de el aire, entonces sí o sí se va a acumular el monóxido ahí y puede producir algo grave. Muchas veces se ha visto que están tapados con cartones, con nylon, esas ventilaciones en invierno. Eso tiene un porqué, por eso lo exige la gente de Ecogas y hay que respetarlos. Cuando no hay ese tipo de rejilla hay que dejar una ventana abierta un poquito, no es que la abramos toda, pero un poco para que haya renovación de aire, o un poco la puerta. Eso también es lo que se recomienda cuando se usa brasero en alguna habitación. Guillermo, por allí las mismas condiciones socioeconómicas hacen que cada vez más las condiciones por allí no sean las adecuadas. Tienen que socorrer mucho por allí en barriadas donde hay situaciones de extrema humildad o vulnerabilidad. Por este tipo de casos, o sea, no es que se vaya todos los días, pero es un riesgo que se corre permanentemente porque vemos que hay lugares que los artefactos no andan bien. Cuando hablo de artefactos también, porque hablé mucho de brasero, nombré mucho de brasero, pero también tenemos que tener en cuenta que los calefactores, los calefones, las cocinas, todo eso tienen
que quemar bien el gas. El quemar bien es cuando vemos la llama bien azul. Si estos artefactos están sucios, muchas veces queman mal y producen monóxido de carbono, que eso también influye en el aire ambiente que va a tener ese lugar. Esa llamita amarilla que es un peligro. Es un peligro la llamita amarilla. Muchas veces, esa llama amarilla se hace porque no tiene una combustión completa. O sea, no es una mezcla justa de gas y aire para quemarse, sino hay algo que está quemando mal y por suciedad o porque hay poca entrada de gas, entonces eso produce monóxido de carbono y por eso le llaman el gas silencioso. Pauli, ¿alguna inquietud con Guillermo? No, la muerte silenciosa, hacía referencia recién Guillermo Rafti, y bueno, y está como a flor de piel la noticia de esta pequeña de 3 años, ¿no? Y se habla de procesar a la niñera, que sin duda a lo mejor, bueno, no tuvo intención, pero se le había avisado de que había una estufa con una determinada pérdida del dióxido de carbono y aún así fue utilizada. ¿Qué pasa con la gente que por ahí no toma dimensión, ¿no?, de las pérdidas de dióxido, de qué significa la llama amarilla, de no llamar a un gasista matriculado y no revisar los artefactos, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, nos referenciaba en estudios, Pauli, la situación esta de llama amarilla y que muchas de las veces no está la debida recomendación de llamar al gasista, ¿no? De poner las cosas en condiciones. Sí, esto es algo que por ahí no hacemos la costumbre de antes, el comienzo de temporada, porque cuando nos damos que está quemando mal, cuando ya lo usamos, que hace frío y ya después el gasista o está muy ocupado, no puede venir, o decimos, bueno, está muy frío, después lo llamo. Esto tenemos que acostumbrarnos a que antes empiece la temporada de invierno, revisar los artefactos para que, bueno, cuando los empecemos a usar, esté quemando bien y no tengamos inconveniente. Gracias, Guillermo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Pauli, en la recomendación de siempre, ¿no? Más allá de este hecho verdaderamente trágico, lo ocurrido en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, cada vez que comienza la temporada invernal, las recomendaciones del mismo, ¿no? Para que la calefacción sea adecuada, no perder el tiempo a la salida por allí de la temporada otoñal y ya estar llamando, tomando las precauciones del caso con el gasista matriculado, por cierto, para evitar males mayores, y claro está la ventilación misma, aprovechar las jornadas, hoy que está por ejemplo hermoso, bueno, sí, aprovechar la ventilación a pleno, claro, la ventilación a pleno y no caer en riesgos. ¿Cómo está ventilado, calefaccionado el jefe de bomberos voluntarios ahí? ¿Tiene alguna, cómo se calefacciona? ¿Cómo está calefaccionado el sí. jefe de bomberos? No dice por aquí. A ver, cuéntenos cómo está calefaccionado. Bueno, acá ustedes estuvieron buscando calefactores y no encontraron. Porque tenemos calefacción central en esta parte del cuartel. Claro, tiene calefacción central acá en esta parte del cuartel. Está muy bien. Espectacular, está la oficina de Guillermo, mira, estamos con el buzo nada más. Está muy bien, bueno, muchas gracias y saludos, Guillermo Rafti, gracias por recibirnos como siempre. Abrazo grande, Pablo. Abrazo, hasta luego. Cómo evitar intoxicaciones por monóxido, el tema de todo el invierno, porque lamentablemente se reiteran, ¿no?, estos accidentes, son realmente, falta de previsiones, de previsibilidad, de atención a estas pequeñas cuestiones, detalles que nos pueden costar la vida, ¿no? Por ejemplo, esta pequeña de 3 años, en el caso de Escobar, pero un montón de casos se dan en diferentes provincias a lo largo y a lo ancho del país, con temperaturas tan bajas como las que estuvieron ocurriendo. Pausa y ya seguimos con más Punta la M.